Muy buena familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal y así estarás recibiendo todas las semanas un devocional de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema ¿qué significa? La letra mata, mas el espíritu vivifica. De seguro que esta expresión lo hemos escuchado por muchas generaciones y se han hecho malas interpretaciones del mismo. Así que vamos a leer lo que nos dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando agarramos un texto fuera de contexto, se puede hacer un pretexto. Y si bien es cierto, las escrituras en su original no fueron como la tenemos ahora en capítulos, en versículos, sino que solamente en un libro. Y nos encargamos de poner capítulos y versículos para una mejor ubicación y comprensión de la palabra de Dios. Cuando leemos este versículo aislado, es muy peligroso porque de ahí se pueden hacer hasta malas doctrinas, malas interpretaciones. Entonces, lo que se recomienda es leer lo que está antes de ese versículo y después para saber a quién se lo escribió y cómo podemos aplicarlo nosotros en estos tiempos. Es lo que llamamos comúnmente la exégesis y la hermenéutica. Pues bien, por muchos años se ha dicho, hermanos, que la letra mata y el espíritu vivifica. Nos han enseñado que el profundizar en la palabra de Dios, en la escritura, en la Biblia, como que no tiene mucho peso, mucha relevancia, porque uno se vuelve vacío, hueco, sin vida. Pero cuando nos sometemos en oración, en ayuno, en vigilias, esto sí trae vida. Y con base a lo que se ha dicho, entonces hemos caído en el error de menospreciar, de subestimar y quitarle importancia a la palabra del Señor e inclinarnos a lo que es la oración, como decimos, andar en el Espíritu. Y es que, hermanos, a la luz de la palabra, lo que la Escritura nos dice es lo siguiente, y vamos a leer desde el capítulo 3 inicial, versículo 1, para una mejor comprensión. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ahora sí, el versículo central, el 6, que ya leímos, pero una vez más, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de nuevo pacto, o sea, de la gracia, de la justicia, lo que es el Nuevo Testamento. No de la letra, o sea, del Antiguo Testamento, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Cuando aquí el pasaje dice la letra mata, viene explicando anteriormente los versículos arriba ya citados y leídos. Entonces, la letra mata se refiere a la letra escrita en piedras que Dios le dio a Moisés, porque todo prácticamente la ley y el Antiguo Testamento era un ministerio de muerte.
La ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. Estando ya Cristo presente, aquel ayo, aquel tutor, mentor, ya no hace falta en cuanto a las ceremonias, en cuanto a los ritos. Pero la ley en sí no daba vida, sino que daba muerte. Porque se decía, y cualquiera que no cumpla todos esos mandamientos, es reo de muerte. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿quién pudo haber cumplido la ley? Ninguna persona. Por eso Jesucristo ya en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dicho sea de paso, tengo un mensaje que se titula así, Jesucristo, cumplimiento de la ley y los profetas. Usted lo puede buscar. Entonces, hermanos, lo que está diciendo que la ley, que la letra mata, se refería al Antiguo Testamento, a la ley, grabadas en piedras, porque eran 613 preceptos para el Antiguo Testamento, para los israelitas, y si alguno cumplía 612 y fallaba en el mundo, imagínense que automáticamente quedaba descalificado, era culpable de todo, como si hubiera cometido todos los pecados, porque había que cumplirlos al 100%, y nadie, absolutamente, desde Adán hasta Jesús, pudo haberlos cumplido. Cristo mismo vino y cumplió todo eso. Bendito es el Señor. Por eso entonces viene diciendo la palabra, la letra mata, el Antiguo Testamento, los mandamientos grabados en piedras, en ordenanzas, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es, ahora estamos nosotros en el nuevo pacto, ya no escrito con tintas en piedras, sino que escrito con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora bien, siempre se ha dicho también que todos los extremos son malos. Por eso no debemos de apartarnos del Señor ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tenemos que ser centros, cristocéntricos, mirar hacia adelante y hacia arriba para no apartarnos ni a un lugar ni a un otro. Que haya un equilibrio, una buena balanza, un dominio propio, una equidad, una templanza. Pero aquí nos está hablando entonces de que el Espíritu es el que vivifica. Entonces hay dos extremos. Hay hermanos que dicen, bueno, inclusive hay predicadores que dicen, bueno, yo no voy a estudiar la palabra, yo no voy a meterme en las hojas, en las Biblias de Génesis, Apocalipsis, en lo que es doctrina, en lo que es historia, en lo que es revelación, poesía, todo lo que es la Biblia. Voy a leerla, sí, pero no me voy a profundizar tanto, porque voy a meterme más que todo en la oración. Y el Espíritu Santo me va a profundizar en las hojas, de tal manera que cuando yo voy a predicar, cuando yo voy a enseñar, cuando voy a evangelizar, compartir con alguien la palabra, en ese momento el Espíritu me va a traer a mi corazón, a mi mente, la palabra. Entonces no tengo necesidad de meterme en las escrituras, porque el Espíritu vivifica, pero la letra mata. Están dando por entender que la letra, que la Biblia es hueca y vacía, pero eso se refería al antiguo pacto. Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son vida. Imagínense, hermanos, algo vivo, ¿cómo va a producir muerte? Y Jesucristo es el Logos, es la palabra. En ella podemos comer, deleitarnos, como decía el salmista ya en el 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por el Dios vivo. Jesús mismo lo dijo allá en Mateo 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en Mateo 4 Jesucristo le dijo a Satanás, no solamente de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay hermanos que son muy de Dios, amén, no me cabe la menor duda. Hay hermanos muy de oración, de vigilia, y bendito sea el Señor por esos hermanos, y todos debemos de ser así. Pero la mayoría de estos hermanos se inclinan a lo que es la consagración en cuanto a la oración, el ayuno y la palabra la dejan de un lado. Muchas veces uno le pregunta de un versículo, de algún personaje de la Biblia, de algo bíblico, y no saben dónde están. No tienen conocimiento bíblico. Y la escritura dice allá en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
Dice mi pueblo, no está hablando de otro pueblo, sino que de su pueblo. Y ahora nosotros como iglesia de Cristo muchas veces perecemos porque faltamos de conocimiento. Entonces, la letra no es la que mata. Ahora más bien la que puede matar es el falta de conocimiento que nosotros tenemos en cuanto a la palabra del Señor, y muchas veces somos neófitos. Ya tenemos años de estar en Cristo, 5, 10, 15, 20 años, y muchas veces nos dicen dónde está el libro de Nahum, el libro de Miqueas, y nos vamos al índice para buscar dónde están estos libros. Imagínense, hermanos, cuando usted y yo debemos de ser diestros en la palabra del Señor, porque la misma se convierte como una espada para el soldado, y esta es la única arma defensiva que nosotros tenemos. En cuanto a Efesios 6, 10 en adelante, se refiere de que debemos de ponernos toda la armadura del Espíritu Santo, y ahí habla de la palabra del Señor. Entonces, hay hermanos que sí son muy de Dios, pero se inclinan mucho a lo que es la oración, el ayuno y las vigilias, y amén por ello. Pero hay otros hermanos que dicen, no, la verdad es que yo me voy a dedicar solamente a la lectura de la palabra, y amén también. Pero la escritura, recordemos que ya en Juan 5:39 no dice lean las escrituras, sino que dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, todos los extremos son malos. Hay algunos hermanos que se dedican únicamente a escudriñar la escritura, a la hermenéutica, a la homilética, exégesis, pedagogía, a la misma Biblia de Génesis y de Apocalipsis. En el caso mío, hermano, yo soy amante de la palabra del Señor, de la lectura. A mí me gusta, y lo cuento para la gloria del Señor, a mí me gusta leer la Biblia siempre desde Génesis a Apocalipsis. Yo siempre la leo en esta manera y la termino y vuelvo desde Génesis hasta Apocalipsis, y vuelvo cuantas veces sean necesarias, y hasta que Dios me preste vida. Ese va a ser el estilo mío de lectura. Otros tienen otra forma de leer, pero yo soy amante de la lectura, porque cuando oramos, hermanos, nosotros hablamos con Dios. Pero cuando leemos la palabra, es Dios que nos habla a nosotros, porque está la boca de Dios abierta para usted y para mí. En cierta oportunidad, un hermano le dijo a un pastor: hermano, verá que yo quisiera que Dios a mí me hable. Yo quiero escuchar la voz de Dios. A lo que este hermano muy sabiamente le dijo: ajá, correcto, sí, ok. Yo le voy a recomendar entonces, si usted quiere escuchar la voz de Dios, que usted lea la Biblia en voz alta. Escúchese usted mismo, y así es como que Dios mismo le estuviera hablando a usted, porque todo esto, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 1:21, del 19 en adelante, dicen: entendiendo primero esto, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta Biblia, esta palabra que tenemos, es la boca de Dios abierta a nosotros. Pero la letra no mata. El que usted conozca mucha palabra, muchos versículos, muchos capítulos, personajes, esto no le va a traer muerte, esto le va a traer vida, hermanos, porque es palabra de Dios. Esto representa el maná del Señor para nosotros, aunque Cristo mismo allá en Juan 6 dice que Él es el maná, pero es que como Cristo es el Logos y esta es la palabra que Él nos dio, es que usted y yo debemos de comerla, debemos de saborearla, debemos de sentirnos satisfechos, porque esto nos da más hambre para seguir escudriñando la palabra del Señor. Y bendito sea el Señor de poder complementar entonces, hermanos, la lectura de la palabra con la oración, que todo vaya de la mano, no irnos a un extremo, solamente Biblia o solamente oración, sino que tiene que haber una equidad. Jesucristo mismo era amante de la lectura, y Él se levantaba muy temprano de madrugada a orar. Entonces la letra no es que mata, no es que si usted se va a hacer un erudito, se va a hacer como un ratón de biblioteca en teología. No, hermanos, porque todo esto va de la mano. Y me duele tanto, hermanos, en el corazón, en el alma, en el espíritu, cómo se han metido corrientes ahora doctrinales del puro Satanás en las congregaciones. Como yo veo hombres y mujeres que en su momento sirvieron a Dios de todo corazón, y que ahora por alguna razón u otra están predicando un evangelio diferente al cual ellos recibieron. Allá el apóstol Pablo dice en Gálatas 1 que si algún ángel del cielo o alguno de nosotros
predica o enseña un evangelio diferente al cual recibimos, sea anatema. Imagínense qué palabras más violentas y más duras es lo que le dice el apóstol. Un anatema es un maldito. Y vuelve a recalcar, otra vez os digo, que si un ángel del cielo o uno de nosotros, que es apóstol, predica diferente, sea anatema. Porque no hay otro evangelio, hermanos. Y ahora hay una corriente que se está metiendo en las congregaciones, en los templos, en las iglesias. Y yo digo, ¿pero de dónde agarraron estas personas semejante barbaridad? Es más, ahora más de uno ya no dice, sí, como dice Mateo, como dice Isaías, como dice Efesios. No, ahora yo he escuchado más de uno, dice, sí, como dice el apóstol fulano de tal, como dice la profeta X. Y digo yo, pero es que ahora ya no cita ni la Biblia, ya no dice ni como dice Cristo, ni como dice Dios, ahora es como dice tal hombre o tal mujer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cumple lo que dice Hebreos 2:12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, no estamos poniendo los ojos en Cristo, no estamos poniendo los ojos en la palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, según el Salmo 119:105. Pero estamos poniendo nuestra mirada, nuestros ojos en hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo. Y no digo que esté mal el poder elogiar a un siervo, a una sierva, porque hay hombres y mujeres de testimonio. Bendito sea el Señor por esos hombres, por esas mujeres. Pero cuando quitamos la mirada del Maestro, del Señor de los señores y el Rey de los reyes y lo ponemos en un hombre terrenal, hermanos, estamos propensos a caer. Porque no es la primera vez que un pastor, que una pastora, por alguna razón múltiple de las cuales suceden, cae en pecado, se aparta de Dios, y esas personas, en lugar de seguir a Cristo, en lugar de seguir firme y constante y con mayor fuerza, también se apartan. ¿Por qué? Porque tenían su mirada no en el galardón, no en Cristo, sino que en un hombre y en una mujer o en alguna denominación. Por eso Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vidas. Entonces, no es que la letra mata, no. Aquí se refiere al Antiguo Testamento, a las letras grabadas en piedra. Y el Espíritu vivifica, amén. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, y ahora estamos en el nuevo pacto de la gracia. Pero le animo, hermano, le insto a que seamos hombres y mujeres que escudriñemos la Escritura para que nada ni nadie nos pueda sacar de las raíces que tenemos. Porque si no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, en cualquier momento aparece alguien en las congregaciones, por la televisión, por la radio o por los diferentes medios de las redes sociales, y manda un mensaje, aunque muy bonito, pero no tiene fundamento bíblico, y a muchos los puede enredar y sacarlos del propósito eterno de Dios. Si de aquí en adelante, hermanos, Dios nos habla, que sea por medio de su palabra, porque Dios habla de muchas maneras, pero la forma más directa, más exacta, es a través de su palabra que Él habla. No estemos esperando que Dios nos hable por una visión, por un sueño, por una profecía, aunque Él puede hacerlo, hermanos. Él no tiene ningún problema en hacerlo. Pero ¿para qué digo yo? Si aquí está todo lo que usted y yo necesitamos saber en la bendita y poderosa palabra de Dios. Así que el Espíritu trae vida, y cuando usted y yo nos empapamos de la palabra del Señor, tenemos que decirle al Espíritu cuando oramos, al Espíritu Santo: Señor, tú escribiste la Biblia, tú inspiraste a los hombres para que lo que tengo hoy aquí podamos consultarlo. Así que te pido muy humildemente y de todo corazón que tú me ilumines para poder entender esta revelación que está acá. Ya no hace falta más revelación, todo está aquí. Toda la revelación que Dios quiso darnos a nosotros está aquí. Ya no hace falta más revelación. Lo que usted y yo ocupamos ahora es iluminación de esta revelación para entenderla y poder hacer discípulos a los demás. Poder predicar, poder enseñar y compartir la sana doctrina no adulterada. Cuando leamos la Biblia, entonces, no agarremos un texto fuera de contexto para un pretexto. Leámosla toda completita. Y la misma Biblia es la que se explica por sí misma. Porque si usted tiene el Espíritu y yo tengo el Espíritu, el mismo que hizo la palabra del Señor va a hacer que lo oculto en nuestro corazón se haga manifiesto. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.
y buen día.